Bienvenidos a todos y todas al lanzamiento de los principios de Abiyán. Es un placer para nosotros poder contar con la Redesca y en especial con la relatora de la Comisión Interamericana sobre Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales para este lanzamiento. Mi nombre es Magdalena Sepúlveda, soy la directora ejecutiva de la Iniciativa Global por los Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Es un honor para mí y un privilegio haber sido uno de los expertos que constituyeron el comité de redacción de los principios de Abiyán, que en el pasado mes de febrero cumplió 3 años. La razón por la cual tenemos este evento hoy es para presentar las versiones en español y en portugués de estos principios de Abiyán y para discutir el panorama actual del derecho a la educación en la región, incluidos los desafíos comunes relacionados con la privatización. La primera hora de este evento se centrará en el desarrollo y la historia de los principios de Abiyán y reflexionará sobre cómo se han utilizado estos principios en los contextos regionales y nacionales para avanzar tanto el discurso sobre los actores privados en la educación como en cuestiones más amplias relativas al derecho a la educación. La segunda mitad de este evento se centrará en los instrumentos del Sistema Interamericano de Derechos Humanos para proteger el derecho a la educación en la región, en particular los recientes principios sobre libertad de cátedra y autonomía universitaria y su relación con los principios de Abiyán, así como sobre las tendencias regionales relacionadas con el derecho a la educación. Esta segunda parte del panel será moderada por Soledad García Muñoz. Voy a introducir el primer panel. Vamos a iniciar con Esteban Hoyos Ceballos, profesor de Derecho de la Facultad de Derecho de la Universidad EAFIT de Colombia. Esteban, tú tienes la palabra. Hola, muy buenos días para todos, para todas, todos. Muchas gracias por esta invitación. Estoy feliz de conversar y de participar en este panel tan distinguido con personas de distintos países de América Latina y de conversar hoy un poco sobre el tema de los principios de Abiyán en el lanzamiento de los principios, tanto en español como en portugués. Yo pues fui parte del grupo de expertos que después de un proceso participativo y muy riguroso, porque la conferencia de la adopción de los principios de Abiyán fue solo el final de un proceso muy largo de, yo creo que unos 3 años en el que expertos de distintas partes del mundo siguiendo, incluida Magdalena, por supuesto, siguiendo una metodología muy rigurosa, pues llegó a Abiyán en 2019 a adoptar este que es el nuevo punto de referencia sobre el derecho a la educación y de manera particular sobre el rol de los actores privados en la educación, en esta conferencia pues que tuvo lugar en la ciudad. En realidad los principios son los principios de Abiyán, pero la conferencia tuvo lugar en Gran Bazán, que es muy cerquita de Abiyán en Costa de Marfil. Entonces, pues si yo destacara como algunas cuestiones que son importantes en relación con los principios y que yo creo que vale la pena discutir pues a lo largo de la mañana, sin duda es la autoridad de los principios de Abiyán como ese punto de referencia en materia del derecho de la educación y el rol de los privados en la educación, porque en esos 97 principios se condensan de manera particular las obligaciones de los estados en relación con el derecho, los deberes que surgen para los estados en relación con el derecho y sobre todo en lo que tiene que ver con la regulación, el monitoreo en relación con la prestación de los privados de la educación, lo cual habla, repito, de la autoridad de los principios. A Abiyán llegamos, esto es otra cosa que quiero hacer mucho énfasis, el carácter participativo de la construcción de estos principios. Aparte el comité redactor, 20 expertos, en su mayoría mujeres, de Senegal, de Burkina Faso, Kenia, Estados Unidos, Francia, de todo el mundo, y entre otros, y más de 70 observadores de la sociedad civil y expertos en la materia. Como experta invitada además estuvo también la relatora especial por el derecho a la educación
de la ONU, y discutimos en esas jornadas intensas ese borrador preparado por el comité redactor en la materia. E importante, que yo creo que eso es parte como de la conversación de hoy también, los principios de Abiyán reconocen la realidad de la privatización del derecho a la educación. No pretenden desconocer esa realidad tampoco, y esto está incluido también en la conversación, el derecho de las familias y de los padres a decidir qué tipo de educación quieren para sus hijos, pero pues tratan a través de unos estándares como muy concretos que se desarrollan a partir del derecho internacional de los derechos humanos y de las prácticas sociales y contextuales de los distintos países en el mundo, alrededor pues del mundo entero, reconocen también la importancia de regular ese rol de los privados, de los particulares en materia educativa. Yo creo que eso es una de las cuestiones pues que son esenciales tratándose de estos principios. Yo creo que, porque pues podría describir como muy rápidamente en este último minuto cómo está compuesto los principios. En una primera sección hay unas provisiones generales. En una segunda parte se refiere sobre todo a los temas de igualdad y de no discriminación. Hay unas subsecciones de los principios sobre la educación, enfocada sobre todo a la educación pública y a las obligaciones de los estados en relación con su financiación. La sección tercera es el corazón de los principios de Abiyán, porque contiene los principios relativos a la participación de los privados en la educación, incluyendo las obligaciones de los estados para regular su involucramiento en la misma. La sección 4 se ocupa de los asuntos relativos a la financiación de los actores privados en la educación, y las secciones 5 y 6 incluyen los principios relacionados con en materia de accountability, monitoreo, rendición de cuentas e implementación de los propios principios de Abiyán. 5 minutos con 16 para contarles como estas generalidades sobre el proceso, sobre lo que contienen, y feliz de conversar y de discutir más con ustedes, y sobre todo sobre lo de la implementación, que es lo que más nos interesa, creo que abordar en el panel. Muchas gracias a todos y a todas. Muchas gracias, Esteban. Gracias por recordarnos que fue un proceso consultivo que de hecho se inicia en el 2016 y se adopta en el 2019, que fue adoptado por 57 expertos, la mayoría expertos del sur global, y se desarrolló después de varias consultas en distintos países para tanto temáticas como consultas regionales para adaptar los principios a la realidad de los distintos países. Los principios no crean nuevos derechos, sino que simplemente extraen aquellos principios, aquellos estándares que están en el derecho internacional. Ahora pasamos a nuestra segunda panelista, Bárbara Zanino, abogada integrante del programa de Derechos Sociales de la Niñez de ASIG en Argentina. Bárbara, tienes la palabra. ¿Qué tal? Muchas gracias, Magdalena, y muchas gracias a cada una de las organizaciones que coordinaron este evento con tanta relevancia a nivel internacional y regional sobre el derecho a la educación. Respecto a SIG, únicamente como una breve introducción de lo que hace la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia en Argentina. Principalmente nos valemos de herramientas jurídicas para la promoción y protección de derechos humanos, y en este sentido utilizamos diversas herramientas para justamente promover en particular los derechos humanos, pero en particular respecto a la educación, una educación inclusiva, equitativa y respetuosa del derecho a la educación y a la no discriminación. En este sentido, una de las estrategias que siempre utilizamos es abordar los problemas sociales desde la perspectiva de derechos, y para eso nos valemos de argumentos jurídicos que se fundan principalmente en estándares internacionales de derechos humanos, por supuesto en tratados internacionales, regionales, y como es el caso que estamos comentando en el día de hoy, la utilización de los principios de Abiyán en materia de educación ha sido realmente muy importante en materia judicial, en un reclamo muy particular respecto a la educación, que ya paso a comentarles.
Una de las causas en las que los utilizamos ha sido el amparo colectivo por el rechazo de matriculación de niñas y niños y adolescentes con discapacidad en escuelas comunes de gestión privada de la Ciudad de Buenos Aires. El problema o la cuestión principal que se quiso abordar es la situación de discriminación que se da en escuelas de la Ciudad de Buenos Aires, en particular escuelas privadas, que rechazan sistemáticamente la inscripción y reinscripción de niñas, niños y adolescentes por motivos de discapacidad, violando, por supuesto, el derecho a la educación inclusiva garantizado por el artículo 24 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. En este sentido, las familias se encuentran con diversas barreras al acceder o al querer acceder a escuelas de gestión privada para sus hijos e hijas con discapacidad, y se encuentran frente a argumentos como, por ejemplo, que las escuelas les decían que no tenían más vacantes, o bien que se completó el cupo de personas con discapacidad, o que no están preparadas para incluir. Por supuesto, estas afirmaciones son sumamente discriminatorias y contrarias a los estándares internacionales de derechos humanos que promovemos, y que además son obligaciones de los estados e incluso de los actores privados, entre muchas otras manifestaciones de estigmatizaciones y discriminación. Esta situación conduce y condujo a la desescolarización de muchas alumnas y alumnos con discapacidad, no solo al momento de ingresar al sistema educativo, sino también en cada una de las instancias en las que se tienen que rematricular en escuelas de gestión privada, cuando nuevamente se los expone a esas situaciones de maltrato y de rechazo. Frente a esto, observamos una situación de tolerancia e inacción estatal, principalmente por parte del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, que omitía controlar y sancionar dichas conductas prohibidas por la normativa local e internacional. Entonces, ante esta situación y la falta de mecanismos destinados a las familias para poder reclamar y realizar denuncias ante estos rechazos, la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia, con el patrocinio de la Clínica Jurídica de Interés Público y Derechos Humanos de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, interpuso en el mes de septiembre del año 2019 una acción de amparo colectivo contra el gobierno de la ciudad, que precisamente buscó que se condene al gobierno de la ciudad por la falta de adopción de medidas para asegurar que la niñez con discapacidad pueda acceder en condiciones de igualdad a las escuelas de gestión privada. ¿Qué se solicitó en concreto en 3 puntos? Se solicitó que se declare inconstitucional la práctica de negar la inscripción escolar a niñas y niños por razón de discapacidad, que en particular se había visto que se daba en las escuelas privadas, que se declare inconstitucional la omisión de controlar y sancionar esta práctica, y que se condene al gobierno a diseñar e implementar una política pública para garantizar el cese de la conducta mencionada. En este sentido, el planteo jurídico elaborado no solo utilizó diversas normas locales, como puede ser la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, que tiene también toda una mirada respecto al derecho a la educación, leyes nacionales, etcétera, sino también instrumentos internacionales, y allí es donde entran los principios de Abidjan. Y realmente el fundamento jurídico de la demanda se sustentó muchísimo con el uso de los principios que en este caso han sido muy aplicables a la situación de rechazo sistemático de niñas y niños con discapacidad. Por ejemplo, uno de los principios, el principio 13 que se utilizó, es que los estados deben garantizar que todas las escuelas públicas y privadas sean inclusivas y de una calidad adecuada, que deben ser disponibles, accesibles, aceptables y adaptables, siguiendo el criterio del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, por supuesto. A su vez, otro de los principios, por ejemplo, que los estados deben eliminar la discriminación y asegurar los ajustes razonables para que ningún niño o niña, incluyendo a aquellos con discapacidad, quede excluido de la educación. Bueno, y así realmente se han enumerado muchísimos de los principios contenidos en estas declaraciones, y que han sido muy específicos para la demanda, que por supuesto tuvieron un impacto no solo en términos jurídicos, sino también simbólicos. Solo para comentarles como brevemente qué pasó con la causa tuvo una sentencia en relación a la medida cautelar solicitada y se ordenó la implementación de canales, el deber del Estado de implementar canales de denuncia accesibles para las personas afectadas, para poder reclamar frente a rechazos de matriculación, y además se ordenó que se implementaran medidas para difundir el derecho de la niñez con discapacidad a asistir a escuelas comunes y privadas, y el carácter discriminatorio del rechazo de la inscripción por motivos de discapacidad. La resolución del fondo de esta causa continúa pendiente, pero sí me interesaba como resaltar, ya concluyendo, un par de puntos respecto a cómo estos principios han tenido una importancia relevante en una causa como esta de litigio estratégico. En Argentina, y en particular en la Ciudad de Buenos Aires,
está naturalizado que las escuelas privadas pueden rechazar por motivos de discapacidad. Y se brindan argumentaciones falaces como que, por ejemplo, las escuelas no están preparadas para incluir. Por supuesto, esto es ilegal y contrario a los estándares internacionales de derechos humanos. La aplicación de los principios de Abidjan reforzó el argumento de que los actores privados también son responsables de respetar los derechos humanos, tales como el derecho a una educación inclusiva, no discriminatoria, y además fortaleció el reclamo frente a las escuelas de gestión privada que tenían que hacer y que hacen constantemente las familias, frente a las cuales muchas veces se encuentran sin herramientas, y esto provee de mayores herramientas para las familias. Además, tienen un valor simbólico importante para proveer argumentación jurídica basada en obligaciones de derecho internacional de los derechos humanos, y sobre todo un gran potencial para continuar dando la batalla cultural y simbólica frente a las discriminaciones de las personas con discapacidad en ámbitos privados, y por supuesto seguir exigiendo la modificación de prácticas y de sentidos que profundizan la discriminación y, como consecuencia de ello, obstaculizan el acceso a la educación. Por lo tanto, la utilización de estos principios ha sido fundamental para el planteo de la demanda y para una argumentación sólida que realmente tuvo sus frutos en el dictado de una medida cautelar que ha sido muy extensa y muy interesante en términos de estándares de derechos humanos y del derecho a la educación, de la cual la jueza se valió de muchísimos argumentos de los planteados. Muchísimas gracias, Bárbara. Es bastante esperanzador ver cómo estos principios que desarrollan los estándares internacionales y que contienen este elemento de no discriminación que nos hablaba Esteban, se traduce en esta demanda que, a lo menos en las medidas precautorias, ha sido acogida, y esperamos que tenga una sentencia favorable. Muchas gracias por traernos la experiencia de ustedes en Argentina en la aplicación de los principios. Ahora me muevo a la siguiente panelista, Andresa Pelanda, directora de la campaña brasilera por el derecho a la educación. Andresa, tienes la palabra. Muchas gracias, Madalena. Vou falar em português, devagar, despacito, para que todos possam compreender. É uma honra estar aqui neste evento em que trazemos documentos importantíssimos para a garantia do direito à educação para as línguas espanhola e portuguesa. Para nós, enquanto também coordenação da rede lusófona pelo direito à educação, também é uma alegria, já que temos esse debate sobre a atuação do setor privado na educação muito forte nos países de língua portuguesa africanos e também da Ásia do Sul. Então, também estou falando aqui com a preocupação e o olhar da rede lusófona pelo direito à educação, e uma das nossas agendas é promover as discussões sobre o direito à educação em português no mundo. Então, também esse é o momento para tal. Em relação ao Brasil especificamente, nós temos tido um avanço da privatização da educação aqui numa forma, passando de uma estágio incremental e nos últimos anos para um estágio mais estrutural de privatização, não só com ofertas da educação propriamente dito pelo setor privado, como também um aumento da participação do setor privado na gestão da educação e na formulação e implementação de políticas educacionais. Então, esse é um tema que é muito caro para nós, já que temos visto já os efeitos negativos para a garantia do direito à educação, da falta de regulação e da falta de um debate mais profundo em termos normativos também, que os princípios de Abidjan trazem como uma proposta inclusive. Eu escrevi um artigo que deve sair na revista da Associação Nacional de Pesquisa em Financiamento da Educação, a FINEDUCA, analisando o capítulo 5 dos princípios de Abidjan, que trata de financiamento, e o marco regulatório brasileiro, na legislação brasileira, em relação ao envolvimento do setor privado na educação, na parte de financiamento.
e de 17 pontos que os princípios de Abidjan no capítulo 5 trazem, 10 não estão na nossa legislação de nenhuma forma, e dos outros não é tão preciso quanto deveria. Então, só para se ter uma ideia, né, do gap em termos de legislação, que o Brasil é uma referência no mundo em termos de legislação, nossa Constituição, nosso marco legal para a educação é muito amplo e muito profundo, mas em termos do envolvimento do setor privado é muito restrito. E esse artigo, por exemplo, demonstra na parte de financiamento. Um outro ponto que queria ressaltar é que no próprio GEM Report da Unesco, deste ano, sobre o envolvimento dos atores não estatais na educação, muitos foram os pontos citados sobre o Brasil, entre eles casos como instituições privadas que ofertam educação para a educação básica, não aceitando a inclusão de pessoas com deficiência, utilizando o argumento de que seria opcional essa aceitação, né? Um caso grave que aconteceu no Brasil. A gente tem outros casos que são citados sobre a educação infantil no Brasil, que é uma área que é muito ofertada pelo setor privado, em parcerias público-privadas que não ofertam o grau de qualidade que deveriam, uma concentração de mercado muito grande nos atores privados a nível do ensino superior, por exemplo, e citado no relatório da Unesco, a Somos Educação, que é um conglomerado que oferta ensino superior, que tem um acúmulo de 3,3 bilhões de dólares de investimentos, né, e de lucro em termos de oferta da educação superior em parceria público-privada, sendo uma das 10 maiores empresas mundiais de educação. Então, enfim, desde a educação infantil até o ensino superior, com casos, inclusive, contra a inclusão, e o Brasil é citado do começo ao fim do relatório sobre o envolvimento de atores não estatais. E aí, por fim, eu queria trazer a necessidade de olharmos para essa institucionalização do direito à educação nos nossos países, e tenho certeza, como Bárbara já mencionou, que em outros países da América Latina isso também acontece de formas diversas, para podermos colaborar com a complexidade das organizações, de forma a promover uma gestão democrática que regule também esse direito na prática, né? Então, os princípios de Abidjan, eles podem colaborar nos dois olhares, tanto na normatização, na institucionalização, como o avanço dessa discussão para que o controle social possa ser feito. E aí são dois tópicos que são base, né, das discussões sobre desenvolvimento social, econômico e fortalecimento das democracias, da justiça social. Então, acredito que estamos aqui nesse momento dando um passo importante para os países de língua oficial portuguesa e de língua oficial espanhola, para que possamos avançar nessa discussão e, de fato, garantir o direito à educação como uma porta, né, para a democracia, justiça social e outros direitos. Então, um agradecimento a todas as pessoas que fizeram parte da construção desse mecanismo a nível internacional e também que estão trazendo essa discussão para nossa região e também para os outros países de língua portuguesa. Muito obrigada. Obrigada, Andresa. Es muy importante ver la importancia de los principios en la región, en el cual vemos que en Brasil, como nos presentaba Andresa, se están produciendo los mismos problemas de inclusión del caso que Bárbara nos estaba indicando, y al mismo tiempo la necesidad de la regularización de los actores privados que están tomando, como contaba Andresa, un mayor control del mercado educacional en la región, con una falta de regularización que es precisamente lo que los principios de Abidjan nos demuestran cuáles son los estándares que en vista del derecho internacional de los derechos humanos tendrían que aplicarse en los distintos países. Tengo el gusto de pasar a la siguiente panelista,
Mercedes Mayol Lazale, presidenta mundial de la Organización Mundial para la Educación Preescolar, OMEP. Mercedes, tienes la palabra. Bueno, buenos días, muchas gracias por esta invitación. Realmente me siento muy honrada y además muy feliz de que finalmente los principios de Abiyán, que ya los veníamos leyendo y estudiando en profundidad, estén ahora en nuestra lengua, en el español y en portugués, en la lengua de nuestra región. Sin ninguna duda, los derechos humanos, como dijo alguna vez Eduardo Bustelo, son tan importantes que no pueden estar solo en manos de los abogados. Tiene que estar también en manos de toda la sociedad y por supuesto de los educadores, ¿no es cierto? Y en esta lucha por la provisión y por el aseguramiento del derecho a una educación pública, gratuita, inclusiva y de calidad, estamos todos y todas completamente involucrados. Los principios de Abiyán, sin ninguna duda, ofrecen, además de un punto de referencia para poder abordar conflictos, analizar nuestra realidad y nuestras situaciones, realmente un proceso muy claro que nos permite aprender más, aprender para la incidencia política, aprender y definir para la acción de todos los días de las organizaciones de la sociedad civil y también, por supuesto, de cada uno y cada una de las maestras y maestros, profesores y profesoras, cuidadores y cuidadoras que están a cargo de niños y niñas. Estos principios además nos vuelven a decir y a reafirmar las obligaciones que los estados tienen de respetar, de proteger, de garantizar el derecho a la educación y su protagonismo. Y en este sentido nosotros vemos que, por ejemplo, en educación inicial, que es en la educación de la primera infancia, que es nuestra preocupación central en 74 años de trabajo de la Organización Mundial para la Educación Preescolar, organización mundial a la que pertenezco, nosotros vemos que, por lo menos en la región latinoamericana, en Latinoamérica y el Caribe, casi todas las leyes de educación reconocen a la educación como derecho humano, están alineadas con la Convención, pero cuando empezamos a ir hacia el interior de estos marcos legales, de estas legislaciones, la atención y educación de la primera infancia está de alguna manera fragmentada, dispersa, y a veces los mismos marcos regulatorios contienen contradicciones en las perspectivas vinculadas con la gobernanza y vinculadas con las políticas. Esto también se ve, esta fragmentación y esta contradicción también se ve en la Agenda 2030. Nosotros en América Latina hemos avanzado mucho en nuestras políticas, sin embargo, cuando se trabajó y se hizo incidencia política para que la primera infancia por fin estuviera en una agenda mundial, aunque trabajamos mucho en ese objetivo 4 de garantizar la educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos, cuando focalizamos primera infancia, ahí se ve nuevamente esta fragmentación, porque están hablando de que hay que velar porque los niños y las niñas tengan acceso a servicios de atención y desarrollo de la primera infancia y a una enseñanza preescolar de calidad. De alguna manera se particiona, y es por eso que los sistemas educativos de la región, ¿no es cierto?, focalizan, y además los compromisos ligados a la primera infancia con la Agenda 2030, se focalizan en solo garantizar un año de enseñanza preescolar para los niños más pequeños. Y debemos decir que la primera infancia, tal como además lo aclara perfectamente el Comité de Derechos del Niño, se extienden desde el nacimiento hasta los 8 años, con lo cual, por ejemplo, en Argentina a mí me gusta mucho la Ley de Educación Nacional porque aparece el planteo de una unidad pedagógica entre toda la etapa que correspondería a la educación de los primeros años de vida y también a los niños de 4, 5, 6 y 7 años que también son parte de la primera infancia. Entonces, estas políticas de la región
vinculadas a la primera infancia son altamente fragmentadas. Y esta fragmentación tiene distintas cruces. Está realmente, es como un vidrio roto en múltiples pedazos, ¿no es cierto? Y esta fragmentación también, por supuesto, se da en la gobernanza, en los actores dentro de los gobiernos que van regulando y van fiscalizando o van apoyando con algún financiamiento, pero también, por supuesto, dentro de los actores no estatales. Ustedes saben que, bueno, que lo no estatal, además, en primera infancia, es altamente desigual y hay una cantidad impresionante de actores de distinto orden. Entonces, de entre lo público y lo privado, en primera infancia se da la participación, por ejemplo, de las comunidades, las iniciativas comunitarias muy empujadas por las grandes crisis económicas, sociales que vivimos atravesando en esta región tan desigual, y al mismo tiempo también por el sector llamado el privado, vinculado más al lucro y vinculado más a la propiedad, a la administración privada y demás. O sea, que es un panorama altamente complejo. Lo que nosotros queremos focalizar en los MEP, que tenemos dentro de los MEP muchísimas colegas y muchísimos colegas que provienen del sector privado, del sector no estatal, no es dar una discusión de no tiene que haber jardines de infantes o kindergartens o como se llame, porque tienen muchos nombres privados, sino que tenemos que atender a las enormes desigualdades que hay en la región de acceso, donde la educación infantil en el mundo, pero por supuesto en nuestra región, es un privilegio de pocos y no un derecho de todos. Y en este sentido, entonces, yo quiero destacar la importancia de la lucha y la importancia de tener este marco de orientación tan importante como los principios de Abiyán para poder trabajar con conciencia y con fundamento en una educación para todos y para todas, gratuita, financiada por el Estado, asegurada, un derecho asegurado para todos y todas. Muchas gracias. Muchas gracias por tu presentación, Mercedes. Creo que nos traes a la luz también una tensión importante en la región de cómo asegurar que cuando hay participación del sector privado se mantenga la inclusión. Y con esto quiero también incentivar a los participantes a que puedan presentar sus preguntas en el chat. Vamos a tener una rueda de preguntas y vamos a tratar de hacer interactuar a los panelistas. Y les aviso también que van a tener los panelistas a lo menos 1 minuto de cierre, 1 o 2 minutos de cierre para poder presentar sus ideas. Pero incentivo a la audiencia para ir presentando preguntas que pueden hacer en el sistema a través de preguntas y respuestas. Paso ahora a la siguiente panelista, Laura Gianecchini, coordinadora de desarrollo institucional de la campaña latinoamericana por el derecho a la educación, CLADE. Laura, espero no haber triturado tu apellido y que haya estado bien. Te doy la palabra. Perfectamente, Magdalena. Muchas gracias por la invitación. Es un gusto participar en esta mesa y me alegro de verdad en escuchar cómo se ha venido utilizando este instrumento de los principios de Abidjan en nuestra región. La campaña latinoamericana por el derecho a la educación es una red de organizaciones de sociedad civil que está presente en 18 países de la región y que hace incidencia política para defender el derecho humano a la educación transformadora, pública, laica, gratuita para todos y todas a lo largo de toda la vida y como responsabilidad del Estado. Entonces, para nosotros, el elemento de la responsabilidad estatal es fundamental. Estamos en la región del globo terrestre donde más avanzaron las tendencias privatizadoras en el campo educativo es América Latina y el Caribe, ¿no?
Y es un fenómeno, esta privatización, sumamente complejo, que asume distintos rostros en la región y que movimenta un mercado que, de acuerdo con la plataforma de inteligencia global de educación Column IQ, alcanzará en el 2030 los 10 billones de dólares en el mundo. 10 billones son 10 con 12 ceros a la derecha. Y ellos dicen que son gobiernos, empleadores y consumidores, pongo entre comillas, los que van a gastar estos 10 billones de dólares en educación y en cursos de formación. O sea, no son ciudadanos que son ahí sujetos de derechos, son consumidores de educación. Así que el campo de la educación ahora ya no es solo un campo de los derechos humanos, es un campo que también se ha transformado en un campo de interés para la obtención de lucro y de altos lucros. Y al pasar a ese campo, pasa también a una esfera que está más desprovista de protección en caso de violación del derecho. Entonces, lo que nosotros vemos y venimos observando desde hace varios años es un esfuerzo de los sectores corporativos en reinterpretar los contenidos de los derechos humanos. Y por eso, desde el principio de la discusión de estos principios de regulación del sector privado en la educación, cuando hubo los primeros debates, las primeras consultas participativas en distintas regiones del mundo, la CLANDE buscó aportar haciendo hincapié en la necesidad de reforzar la interpretación de los tratados y acuerdos internacionales y sobre qué planteaban estos acuerdos en términos de obligaciones de los estados, tanto para la provisión de la oferta educativa, como también en términos de regulación del sector privado. Cuando estábamos dialogando sobre este instrumento, nuestra principal preocupación era en explicitar, era que al momento de explicitar los límites para la acción del sector privado, este documento favoreciera la creación de otras oportunidades de negocios, o sea, diciendo hasta aquí podemos, pero más allá el sector privado tiene posibilidad de crear nuevos mercados, ¿no? Especialmente porque venimos de una región que está marcada por una disputa de narrativas sobre la educación, donde escuchamos a diario el discurso de que la educación pública está fallida, que la educación pública no responde a las demandas del siglo XXI. Entonces, hay un sector corporativo, ¿no? O privado que presenta la privatización como la única narrativa posible para subsanar este sistema fallido. Y ahí hay una creatividad inmensa del sector privado en cómo proporcionar estas soluciones. Y ahí vemos como consecuencia un creciente número de guarderías, escuelas de educación primaria, secundaria, universidades privadas, con distintos perfiles, ¿no? De bajo costo o privadas también orientadas a la formación de los grupos privilegiados. Vemos la creciente tendencia de aumento de alianzas público-privadas, subvenciones a la oferta y a la demanda educativa, ¿no? Subvenciones públicas estatales a la demanda privada y a la oferta privada. También transferencia de actividades y de activos y de responsabilidades de los estados, como la gestión escolar, los currículos, la evaluación, a organizaciones privadas sin fines de lucro o con fines de lucro, corporaciones transnacionales. Entonces, también la incorporación de lógicas y de valores del sector privado en las políticas educativas, ¿no? La cultura meritocrática, la competencia entre estudiantes, entre docentes, entre escuelas del sistema, una defensa de la eficiencia, de la gestión por resultados, políticas de bonos, en fin.
También vemos con gran preocupación la participación de estos actores, corporaciones, pero también institutos, fundaciones familiares, empresariales, redes de empresarios en la toma de decisión de las políticas educativas y de los bancos de desarrollo, de las nuevas instituciones financieras que proponen soluciones para financiar el derecho, ¿no? Entonces, hay en cada país un contexto, una diversidad gigantesca, contextos políticos distintos, sociales, económicos, incluso marcos normativos más o menos progresistas que dificultan o favorecen la acción de estos actores privados. Creemos que a depender del contexto, estos principios van a poder ser utilizados con mayor o menor énfasis y consideramos que a la ciudadanía de cada uno de los países cabe utilizarlos de manera inteligente, apoyándose también en otros instrumentos y estrategias para garantizar el derecho a la educación de la manera más expedita posible, sin retrocesos, y a partir de un diálogo democrático con las comunidades educativas, con los sujetos de derechos, incluso en los contextos de emergencia como los que estamos viviendo. Muchas gracias. Muchas gracias, Laura, por traer, digamos, todas las tensiones y las dificultades y las potenciales violaciones a derechos que se producen en la región. Quisiera rescatar dos. Nos recordaste en un principio de que estamos hablando en muchos casos de corporaciones con fines de lucro y estamos hablando de un gran negocio para muchas de estas corporaciones, y nos hablaste también en que en muchos casos lo que se produce es un subsidio de alguna forma por parte estatal a estos actores privados que en muchos casos tienen fines de lucro y que al mismo tiempo están teniendo cada vez mayor una influencia en el diseño de la política educacional. Esto nos abre el paso ideal para el siguiente, que no le va a ser fácil, el siguiente panelista, Sebastián Araneda. Sebastián, bienvenido, es un placer tenerte con nosotros. Sebastián es asesor del gabinete del Ministerio de Educación del nuevo gobierno de Chile. Y con esto también quisiera volver a recordar que si quieren poner sus preguntas, las pongan en el chat. Sebastián, tienes la palabra. Muchas gracias, Magdalena. Voy a compartir pantalla porque preparé una presentación que no sé si se está viendo ahora mismo, ¿no? ¿La ven? Sí. Ya. En primer lugar, agradecer la invitación. Soy Sebastián Araneda, asesor de política educativa del gabinete del Ministerio de Educación. Y es bien interesante el encuadre que presentaron las anteriores panelistas porque se conecta mucho con varios de los elementos que voy a mostrar en la presentación. Voy a tratar de no extenderme a los 5 minutos, voy a tratar de ser lo más breve posible. Y tiene que ver básicamente con elementos sobre el derecho a la educación en el Nuevo Chile. El Nuevo Chile que nos gusta llamar a nosotros a propósito de la revuelta y los distintos fenómenos sociales que ha experimentado la sociedad chilena en los últimos años. Entonces, ya, hay un diagnóstico que está compartido no solo por nosotros como gobierno, sino desde hace muchos años que ha venido impulsando ciertas tesis, las movilizaciones estudiantiles, ciertas organizaciones sociales, movimientos de académicos, profesores, distintas comunidades educativas y particularmente de la academia. Hay mucha evidencia acumulada en sostener de que en Chile se ha erosionado el derecho a la educación. Y esto en gran medida se explica por la existencia de un marco regulatorio y legal que lo ha permitido. Dentro de este marco regulatorio es importante mencionar la Constitución de 1980, las leyes orgánicas constitucionales del Estado que han promovido y han generado las condiciones para generar desregulación de la privatización, una desregulada privatización del sistema escolar, y no solo escolar, sino también superior e inicial, y también un rasgo de excesiva rendición de cuentas que finalmente se ha traducido en mucha presión para las distintas comunidades escolares.
Esto ha provocado distintas consecuencias en el sistema educativo y varias de las características se pueden sintetizar en estas 4 que presento a la derecha, que es experiencias de segregación, exclusión e injusticia educativa, la desvalorización de la educación pública. Se ha promovido un sistema centrado en la competitividad, en la estandarización y la rendición de cuentas, y también se ve un rasgo desprofesionalizante de los distintos trabajadores, de las y los distintos trabajadores de la educación en el sistema educativo. Voy a achicar un poco esto porque... Perfecto. Ya, entonces, para la primera característica que yo estoy señalando, que tiene que ver con la segregación, exclusión e injusticia educativa, en general hubo una reforma educativa, importante reforma educativa en el segundo periodo de gobierno de la presidenta Michelle Bachelet, y ahí se avanzó en varias políticas que van en la dirección de abordar estas 4 problemáticas centrales. Una de ellas es la ley de inclusión, que tenía precisamente la intención de regular a los sostenedores privados y también a las escuelas para que no seleccionaran a sus estudiantes. Nosotros queremos avanzar en eso, queremos ampliar un poco el concepto de inclusión que se ha venido entendiendo hasta el momento, porque en esta ley lo único que se entendía como ley de inclusión es el acceso o no acceso a ciertas escuelas y a ciertos establecimientos. En ese sentido, nosotros estamos ampliando un poco el concepto de inclusión, entendiendo que existen distintas y multidimensionales experiencias de exclusión escolar. En esa línea estamos pensando en un fuerte, bueno, a propósito de que en la contingencia de la vuelta a la pandemia, hubo varios fenómenos de violencia escolar, violencia de género, así que básicamente lo que nos importa ahí es darle harta preponderancia a la educación sexual integral, que es un proyecto de ley que vamos a estar tirando en las próximas semanas. Ayer mismo iniciamos nuestras primeras jornadas de educación sexual integral a nivel nacional y al parecer ha tenido harto éxito. También empezamos el plan de reactivación de la pandemia, puesto que entendemos, bueno, está archidocumentado de que la pandemia generó brechas educativas que son bien importantes y particularmente para las poblaciones estudiantiles más desfavorecidas. En este sentido también queremos fortalecer la ley de inclusión que ya se había promulgado desde el segundo gobierno de la presidenta Michelle Bachelet, y también condonación de deudas estudiantiles, entendiendo que las deudas estudiantiles por estudiar en la educación superior acá en Chile fueron bien dramáticas, porque hay casos en donde estudiantes están pagando 3 veces su carrera y que no tienen campo laboral donde trabajar. Entonces, para nosotros eso es súper importante porque viene en contra de lo que entendemos nosotros como el derecho educacional. Con este tipo de medidas nosotros pensamos en que podemos construir una educación que se caracterice por la inclusión, la justicia educacional y la equidad social. Con respecto a la desvalorización de la educación pública, también en la reforma educacional del segundo gobierno de Michelle Bachelet se impulsó una importante reforma a la educación pública que implicó el traspaso de la administración de las municipalidades a los nuevos servicios locales de educación pública. Por supuesto, ha tenido algunas complicaciones de implementación y por supuesto, nuestro programa tiene la intención de mejorar las condiciones particularmente de educación inicial pública, porque precisamente estaba comentando una panelista de que en educación pública son bien dramáticas las diferencias de financiamiento y condiciones que tienen las distintas formas de provisión en educación inicial. Y por supuesto, fortalecer este proceso de instalación de servicios locales de educación pública. No llevamos ni la mitad de la instalación y, bueno, básicamente ahí lo que se está viendo es tratar de fortalecer los procesos de traspaso. Creemos que con estas medidas se podría lograr a largo plazo un fortalecimiento de la educación pública que tan devalorizada estuvo durante los últimos años. Con respecto al carácter del sistema centrado que estuviera en la competitividad, la estandarización y la rendición de cuentas, en el gobierno, al menos en el primer gobierno de Michelle Bachelet, se impulsó el sistema de aseguramiento de la calidad, pero bueno, con un fin noble en realidad, porque tenía la intención de regular a aquellos sostenedores que no estuvieran invirtiendo toda su
sus recursos a su proyecto educativo. Y nosotros, eso por supuesto nosotros entendemos o tenemos el diagnóstico de que generó mayor estandarización, generó mayor presión a las escuelas y por lo tanto estamos pensando en diseñar un sistema de acompañamiento que tuviera foco en el desarrollo de capacidades y por supuesto en la promoción de un sistema que esté orientado al desarrollo de habilidades para el siglo XXI de las y los estudiantes de nuestro sistema educativo. Con estas medidas nosotros creemos que podemos lograr un sistema que esté centrado en la colaboración y no en la competitividad, en la integralidad y no en la estandarización y en la mejora continua de todos los establecimientos educativos. Y con respecto al carácter desprofesionalizante de los trabajadores de la educación, en el año 2016 hubo una importante reforma que tiene que ver con la Ley de Sistema de Desarrollo Profesional Docente, donde se invirtió una cantidad importante de recursos y de mecanismos e institucionalidad. Creemos que fue un avance, sin embargo, creemos también que es insuficiente y queremos trabajar sobre ella también. Y con respecto a esta misma dimensión, estamos muy comprometidos con reparar la deuda histórica de los profesores, que es una deuda que se dio hace muchos años con respecto a un cambio como de los estatutos docentes. Entonces hay muchos profesores a los que se les debe una cantidad importante de salario y de compensaciones e incentivos. También creemos en el fin de la doble evaluación docente, porque acá en Chile, bueno, está documentado en el mundo en general, la evidencia acumulada lo señala, pero existe mucha carga administrativa a los profesores y esta doble evaluación en realidad no tenía mucho sentido de que siguiera existiendo. Además, en Chile hay evidencia acumulada de que vamos a tener un importante déficit docente en los próximos 5 años, y esto no solo se aborda con atracción a la carrera, sino con retención, y eso en gran parte se juega con mejorar las condiciones laborales de las y los profesores para no incentivar que huyan del sistema. Y para terminar, con respecto a esta dimensión, queremos impulsar una importante carrera directiva para que le dé una trayectoria profesional a aquellos docentes que luego incurran en cargos más administrativos y directivos. Creemos que con esto nosotros podemos avanzar hacia un sistema que esté centrado en la valorización y el estatus social de los profesionales de la educación. Entonces, de esta forma, con todo este paquete programático que nosotros estamos pensando para estos 4 años y ojalá a mayor largo plazo, creemos que con esto se puede asegurar el derecho a la educación. Ahora, ¿cómo se conectan todos estos horizontes que nosotros tenemos desde el gobierno en educación con los principios Avillán? Creemos que el rol del Estado es el de garantizar el derecho a la educación y una de sus principales tareas en ello es fortalecer precisamente la educación pública, que tiene que ver con los principios 1 y 2. Yo entiendo que son 97, pero hubo una síntesis ahí de los 10 que yo creo que sintetiza de buena forma las orientaciones de los principios. Creemos también que la educación particular subvencionada, que en Chile particularmente es bien masiva, representa el 52,7% de la matrícula, por lo tanto las orientaciones que uno pueda dar, las regulaciones son súper importantes. En parte por eso hemos tenido problemas en Chile, porque la excesiva privatización y la entrada de la matrícula particular subvencionada ha provocado que el tamaño de bolsillo de las madres, padres y apoderados dependa la educación a la que va a acceder. Entonces, nada, para nosotros es súper importante que la educación particular subvencionada se oriente a los valores de la educación como un derecho social, en tanto tenga un foco en equidad, respeto a los derechos humanos y que promueva los principios de la participación democrática. Esto último es súper importante para nosotros porque creemos que la participación es un rol central para participar en la vida democrática, sobre todo considerando los últimos eventos que hemos tenido como la revuelta social. Que esto responde a los principios de Avillán del 3, 4, 5, 6 y 7. Y creemos también en la importancia del Estado en cumplir un rol rector, que es algo que nosotros entendemos que ha abandonado, en asegurar a través de distintas instituciones, particularmente la institucionalidad chilena sobre las superintendencias de educación, de que ninguna vulneración exista al derecho a la educación. Y esto se conecta muy directamente con los principios de Avillán. Así que, básicamente, para concluir, todos los principios que existen de Avillán creo que están en una completa sintonía con al menos los horizontes de gobierno y programáticos que tenemos para
los próximos 4 años y que esperamos que sean a mayor largo plazo. Así que eso, voy a dejar de compartir. Muchísimas gracias, Sebastián. Creo que Chile muestra un momento bastante esperanzador. Te muteaste, Magdalena. Un ejemplo para la región y creemos realmente que es un buen momento y todos tenemos mucha esperanza en que vayan, digamos, en todas estas reformas muy bien. Desgraciadamente se nos está yendo el tiempo. Como dije en un principio, tenemos un evento en dos tandas y no quiero tomarme el tiempo de Soledad. Quisiera ahora invitarlos, mientras las colegas lo ponen, tenemos un video, una animación realmente preciosa sobre los principios de Avillán, que quiero que los colegas la pongan, pero quisiera invitar a los panelistas que vean la sección de preguntas y respuestas y vean ahí si pueden contestar. Hay unas preguntas bien directas para los panelistas. Quisiera invitarlos a contestar vía la sección Q&A del chat para no tomarnos el tiempo de la moderación siguiente. Quisiera agradecer el fantástico panel que hemos tenido en esta primera tanda del evento. Realmente creo que hemos podido ver cómo los principios de Avillán, trayendo el peso del discurso de derechos humanos y las asimetrías de poder y de la desigualdad que tenemos en la región, lo que busca es realmente el fortalecimiento de la educación pública y la regulación de estos actores privados, y la comercialización de la educación que hemos visto en la región está bastante tomada. Muchísimas gracias a todas y todos. Los invito a ver este video narrado por una muy importante cantante chilena con enfoque regional, con Anita Tijoux, y que cuenta la historia, van a ver, de lo que pasa y cómo se aplicarían los principios de Avillán en el caso de Kenia, Estados Unidos y Chile. Los dejo con esto y después doy la bienvenida a Soledad, que toma la moderación del evento. Muchísimas gracias a todas. Almasi vive con su madre en un asentamiento informal en Nairobi. La madre de Almasi decidió enviar a su hija a una escuela privada de bajo costo. Sin embargo, como los aranceles aún son altos para una familia pobre, no puede pagarlos, y el director de la escuela envía a Almasi de regreso a casa. Almasi preferiría ir a una escuela pública que acepte y apoye a todas las personas, en vez de esta escuela que solo se preocupa por obtener ganancias. Pero es difícil cambiar de escuela a mitad de año. Esto deja a Almasi con muy pocas esperanzas de seguir con sus estudios. Después de la devastación que provocó el huracán Katrina, las autoridades estadounidenses reemplazaron el sistema de educación pública en Nueva Orleans por escuelas administradas por proveedores privados llamadas escuelas autónomas. Richie es talentoso en artes, pero debido a sus bajos resultados en matemáticas, el director alienta a su padre a buscar otra escuela para lo que él llama sus necesidades especiales. El sistema de escuelas autónomas ha transformado la educación en un mercado, y para poder obtener mayor financiamiento necesitan estudiantes que obtengan buenas calificaciones. Lamentablemente, para los niños que necesitan apoyo, estas escuelas suelen encontrar manera de expulsarlos. Lucía vive con su abuelo. Él arregla anteojos y constantemente bromea diciendo que su trabajo es ayudar a las personas a ver desde otra perspectiva. En Chile, desde los 80, el gobierno ha subsidiado escuelas privadas y empujado a las familias para que compitan por las mejores escuelas, en lugar de desarrollar una educación pública y de calidad para todas las personas. Como resultado, el sistema educativo margina a las personas más pobres, para quienes es muy difícil acceder a escuelas de calidad, creando uno de los sistemas educativos más segregados del mundo. La educación es un derecho, no un privilegio. Alrededor del mundo, las personas demandan una educación gestionada por la gente y para satisfacer el interés público. Al igual que Lucía y su abuelo, la gente exige ser escuchada.
para construir un sistema educativo justo a través de una nueva visión, una visión basada en los derechos humanos. Los principios de Abiyán pueden cambiar la vida de niños, niñas y estudiantes de todo el mundo, al entregarles el poder de reclamar sus derechos y hacer realidad sus sueños. Visita nuestra página web y descubre cómo tú puedes formar parte de la lucha contra la injusticia educativa y defender el derecho a la educación igualitaria para todas las personas. Muchísimas gracias, ha sido un esfuerzo colectivo. Les agradecería si nos ayudan a promocionar, a difundir este video de los principios de Abiyán y en el trabajo de conseguir el derecho a la educación para todas. Dejo la palabra, Soledad, te entrego la moderación del evento. Ha sido un gusto y agradezco a los panelistas. Soledad, tú tienes la moderación. Muchísimas gracias, Magdalena, qué gusto saludarte a través de la pantalla, como a todos y todas quienes ya han hecho uso de su palabra y de su testimonio en relación con los principios de Abiyán, y quienes lo harán ahora en relación con los principios interamericanos sobre libertad académica y autonomía universitaria. Realmente es muy grato tener la oportunidad de en un mismo evento poner en contacto ambos principios, unos de escala global y en los que también tuve pues, el inmenso privilegio de poder dar algunos aportes desde el mandato que tengo a cargo en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y los otros precisamente principios adoptados en el marco del Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos a través del trabajo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos junto con sus dos relatorías especiales. La Relatoría Especial sobre Libertad de Expresión y la Relatoría Especial sobre Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales. No puedo dejar de referirme brevemente a mi mandato, ¿verdad? Que es de nueva creación, empezó a funcionar en 2017 en el ámbito de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Es por tanto la segunda oficina de este tipo que crea la Comisión precisamente con el objetivo de promover y proteger los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales en toda su extensión, en toda su integralidad, en toda la indivisibilidad e interdependencia con los derechos civiles y políticos en el continente americano. En ese objetivo, por supuesto que el derecho a la educación es parte de nuestra agenda, y concretamente el tema de libertad académica y autonomía universitaria se ha ido situando cada vez más como un tema prioritario de trabajo para la Comisión y para sus dos relatorías especiales, dado que el tema de libertad académica y autonomía universitaria involucra numerosos derechos humanos, tanto la libertad de expresión como también derechos sociales, empezando por el derecho a la educación, también los derechos laborales y sindicales, y en ese sentido también es muy importante que podamos estar presentando los principios interamericanos en su conexión con los principios de Abiyán, porque también consideramos que nuestros principios interamericanos pueden y deben tener un reflejo de alguna manera en la agenda global, toda vez que esa autonomía universitaria, esa libertad académica es lamentablemente una tendencia en cuanto a los atentados que sufre no solamente en nuestra región, sino también a nivel global. Por ende, también nuestros principios interamericanos tienen, y seguramente quienes hoy me acompañan y me honran con haber aceptado nuestra invitación, el profesor Salvador Herencia, el profesor David Gómez y la profesora Mónica Godoy, van a ayudarnos también a dimensionar los principios interamericanos en relación con los principios de Abiyán. Y por supuesto, desde el punto de vista de mi mandato, yo quisiera empezar por destacar cómo el sistema interamericano tiene el derecho a la educación reconocido de una manera muy nítida, tanto a nivel de estándares de carácter normativo. El plexo normativo del sistema interamericano es ciertamente uno de los más amplios y de avanzada en cuanto al reconocimiento de los derechos humanos, tanto civiles y políticos como económicos, sociales, culturales y ambientales.
Y en cuanto al derecho a la educación, recordemos que el mismo está protegido por el artículo 26 de la Convención Americana, consagrado también en el artículo 13 del Protocolo de San Salvador, donde se establece el carácter individual del derecho por una parte y diversas obligaciones para los estados, incluso sobre los objetivos que debe perseguir la educación y la progresividad en la gratuidad del acceso a la educación. Y también es reconocido por el artículo 12 de la Declaración Americana sobre Derechos y Deberes Humanos y los artículos 34, 47, 48, 49, 50 y 51 de la propia Carta de la Organización de los Estados Americanos, el Tratado Fundacional de la OEA, que tiene un capítulo séptimo realmente vanguardista para la época en la que fue adoptada la Carta de la OEA, en 1948, dedicado a fomentar el desarrollo humano en las Américas. En ese sentido, ha sido un derecho desarrollado a través de los distintos mecanismos de la Comisión, como también de la Corte, a través de una interpretación multifacética respecto de diferentes grupos, inmensos colectivos humanos en situación de vulnerabilidad y las correspondientes obligaciones estatales para su respeto y garantía. En tal sentido, también se ha experimentado una evolución muy importante, tanto de mayor promoción y protección de los DESCA como derechos humanos, no de segunda generación, como se llaman muy mal, ¿verdad? Sino derechos humanos plenamente exigibles y justiciables en el sistema. Y en nuestro sistema interamericano también ha avanzado, gracias a la jurisprudencia de la Comisión y de la Corte, hacia una justiciabilidad directa del derecho a la educación en el sistema. Pongamos por caso aquella sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre el caso González Yui, sobre Ecuador, ¿verdad? Donde además también la Corte se apropia del concepto de interseccionalidad y muchos otros casos y también informes temáticos de la Comisión y de la Redesca que venimos tratando de dar cada vez mayor respuesta a cuáles son los desafíos del derecho a la educación en nuestra región, la más desigual del planeta, lo cual también se refleja en que el acceso y disfrute del derecho a la educación por grandes colectivos de nuestro continente, de nuestro hemisferio, se vean precisamente limitados en ese acceso y disfrute igualitario y no discriminatorio, como bien se ha comentado en las intervenciones que nos han precedido. Con este gran marco sobre el derecho a la educación en el sistema interamericano y cómo progresivamente sus órganos de protección y también el grupo de trabajo del Protocolo de San Salvador, del cual formo parte y presido desde octubre, ¿verdad? Que es el grupo de trabajo que precisamente se encarga de monitorear el cumplimiento por los estados parte del Protocolo de San Salvador, que reconoce el derecho a la educación, de sus obligaciones en esta materia. Se ha venido estableciendo una jurisprudencia y unos estándares que también dialogan, por supuesto, con los estándares nacionales y ni que decir con los estándares de Naciones Unidas. Y recordemos cómo el Comité DESC nos ha dejado muy bien establecido que el derecho a la educación en realidad es una llave, es un derecho en sí mismo, como también un derecho instrumental, en el mejor sentido de la palabra, para la realización de todos los demás derechos humanos. Desde esa perspectiva, los principios de Abiyán, como digo, fueron enseguida vistos por Redesca como una oportunidad también al hilo de otros procesos que estábamos llevando a cabo desde el mandato. Por ejemplo, estábamos en el momento que se discutían los principios de Abiyán, en los cuales también tuve la oportunidad de dar algunos aportes desde nuestra mirada interamericana. Estábamos discutiendo y estábamos elaborando el informe sobre empresas
Empresas y Derechos Humanos, Estándares Interamericanos. Un tema que también la Comisión puso en el mandato de esta Relatoría Especial sobre DESCA y que obviamente nos sirvió para identificar, después de un proceso de 2 años en el cual contamos con la participación muy amplia de la sociedad civil del continente, de la academia, como también de los Estados miembros de la OEA, llegamos a un informe que da cuenta, pues no solamente de cuáles son las obligaciones de los Estados y por reflejo de las obligaciones de los Estados, también de las entidades privadas en materia de derechos humanos, llegando de esta forma a una interamericanización de ese tema, pues que se venía desarrollando tanto en el sistema universal a través de los principios rectores de derechos humanos de 2010. Llegamos a identificar también cuáles eran los principales temas que preocupaban a la sociedad civil y que llegaban por denuncias y monitoreo a la comisión en relación con las actividades empresariales que generan impactos negativos en los derechos humanos. Y uno de esos contextos de especial preocupación fueron precisamente el de los servicios públicos esenciales para la garantía de los derechos humanos y los contextos de privatización. Y en el informe dejamos muy claro que, partiendo de la base de que los servicios públicos vinculados al disfrute de los derechos humanos son parte de las funciones de los estados, la Comisión, la Corte han indicado que los contextos en los que estos son prestados por agentes privados, los estados mantienen la titularidad de proteger el bien público respectivo para garantizar una efectiva protección de los derechos humanos de las personas para su jurisdicción. Y esto en el informe lo analizamos pues en relación con servicios públicos que en realidad son derechos DESCA, tales como la salud, tales como la seguridad y tales como la educación. Y ahí precisamente mencionamos y ya empezamos a aplicar los principios de Abiyán, que quedaron reflejados en nuestro informe sobre empresas y derechos humanos, estándares interamericanos. Y también haciendo el puente con los principios que ahora y los colegas nos van a presentar más profusamente, los dejamos asentados también en el preámbulo de nuestros principios interamericanos sobre libertad académica y autonomía universitaria. Y en tal sentido voy a hacer una breve referencia a ese preámbulo, porque en él decimos que tomando en consideración los principios de Abiyán sobre las obligaciones de los estados de proveer educación pública y regular el involucramiento privado en la educación, como los estándares aplicables del informe Empresas y Derechos Humanos que acabo de referir. De forma que los principios de Abiyán están efectivamente recogidos en nuestros principios interamericanos sobre libertad académica y autonomía universitaria, que recogen 16 principios, varios de los cuales en concreto el principio 2, el principio 10 y el principio 13 también se refieren a cómo las entidades privadas y los estados en su función de respeto y garantía de derechos humanos, incluso cuando los mismos, por función de la privatización, se ponen en manos de privados, tienen obligaciones en materia de derechos humanos. Sobre todo esto espero que ahora nos ilustren con mayor precisión quienes hoy nos acompañan y que son personas muy especiales para el proceso de adopción de los principios interamericanos sobre libertad académica y autonomía universitaria de la Comisión y sus relatorías especiales, dado que en especial Salvador, David, también Mónica han participado durante el proceso de elaboración de los principios, que al igual que el proceso de elaboración de los principios de Abiyán data de hace prácticamente 2 años y que ha sido realmente un proceso participativo basado en recibir numerosos insumos de la sociedad civil de nuestra región, como también de los estados que
tienen interés en fomentar el derecho a la educación. En tal sentido, me dejan que pase directamente a presentarles a nuestra y nuestros panelistas. En primer lugar, hará uso de la palabra David Gómez Gamboa, que es profesor de la Universidad de Venezuela y director de Aula Abierta, y que nos va a hablar sobre las tendencias regionales del derecho a la educación, desafíos y oportunidades, y la relación entre los principios de Abiyán y los principios interamericanos. Posteriormente daré la palabra a Salvador Herencia Carrasco, que es director de la Universidad de la Clínica de Derechos Humanos de la Universidad de Ottawa en Canadá, y también forma parte de Scholars at Risk Canadá, y él nos va a hablar sobre los desafíos del derecho a la educación y la importancia de los principios sobre libertad académica y autonomía universitaria, para terminar con la intervención de la profesora Mónica Godoy de Colombia, quien nos hablará de un tema también sumamente relevante, que es la perspectiva de género aplicada al derecho a la educación y la responsabilidad de los estados y otros actores en relación con la aplicación de esta perspectiva. Sin más preámbulo, y agradeciendo muchísimo a la profesora y los profesores su participación tanto en este evento como durante toda la elaboración de los principios, le paso la palabra al profesor David Gómez Gamboa. Muchísimas gracias, relatora Soledad. Gracias infinitas por todo el apoyo desde la Redesca, a ti, Soledad, y a todo el equipo de la Redesca y en general de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, además también la Relatoría para la Libertad de Expresión. Yo quiero básicamente pedirles que compartan una lámina que tenía básicamente 4 ideas para resumir algunos de los muchos retos para la implementación de los principios interamericanos sobre la libertad académica y autonomía universitaria, desde una visión de contexto que incorpora muy brevemente algunas tendencias y sobre todo la experiencia en relación al trabajo de documentación y monitoreo que ha emprendido Aula Abierta, fundamentalmente en Latinoamérica, sobre las violaciones contra la libertad académica y la autonomía universitaria, además de otros derechos humanos vinculados. Y básicamente esos retos los resumo en 4 grandes ideas. La primera relativa a la preocupación que tenemos por el desconocimiento de la libertad académica como derecho humano, que además es autónomo, independiente, pero, como lo decía la relatora Soledad, interdependiente relacionado con otros derechos y otras libertades fundamentales, como la libertad de expresión, asociación, libertad de pensamiento, obviamente el derecho a la educación. Y por otro lado, el desconocimiento de su valor consustancial con la idea misma de la democracia y del desarrollo. Esto es un gran reto que sin duda alguna fue recogido en los principios interamericanos sobre libertad académica, tanto que se define la libertad académica como derecho humano independiente e interdependiente, y enfáticamente se le da esa visión consustancial con la idea misma de la democracia y del desarrollo. Sobre todo en esta última afirmación, quiero dar 2 ejemplos para de alguna manera graficar esa relación de la libertad académica con la democracia y con el desarrollo. Y los ejemplos que quiero dar se circunscriben justamente a la realidad durante la pandemia, en donde la producción del conocimiento científico relativo a las alertas que se podían generar sobre la pandemia, en algunos contextos fueron objeto de retaliaciones, de represalias, dejando a la sociedad doméstica, en el caso de los estados, pero inclusive en algunos casos internacional, bajo la privación de acceder a ese conocimiento científico. Por ejemplo, en Venezuela, cuando en el mes de mayo del 2020, la Academia de las Ciencias Matemáticas, Físicas y Naturales produjo un informe que publicó
sobre la aplicación del método matemático en relación a las preocupaciones por el posible aumento de casos de COVID en Venezuela, inmediatamente fue objeto de represalias con la operación Tuntún, llamando justamente a callar a los académicos. O en el caso, por ejemplo, de Nicaragua, cuando el profesor Miguel Orozco y la directiva del CIES de la UNAM Managua, luego de que este profesor, el director, diera una declaración manifestando algunas preocupaciones en relación al COVID en Nicaragua, ante la BBC, ante un medio de comunicación importante internacional, justamente fue aparejada esta declaración, tuvo como consecuencia la destitución del tren directivo de este Centro de Investigaciones en Materia de Salud en Nicaragua. ¿Esto qué significa? Que el conocimiento científico en algunos casos puede ser molesto, y esto me conecta con el segundo reto, puede ser molesto y en consecuencia no puede o puede no corresponder a la verdad oficial que en un régimen autoritario se imponga, y puede ser entonces objeto de retaliaciones, privando a la sociedad misma de los elementos más básicos de la democracia. Hablamos de violación a la libertad académica, a la libertad de expresión, a la libertad de prensa, si de alguna manera fuera cubierto por la prensa, pero además impide esto la noción elemental del desarrollo. Es decir, significa someter a una sociedad a oscuras. Y en este caso que estoy dando como ejemplo, se vincula obviamente a la violación, entre otros derechos, al derecho a la salud de los ciudadanos. El segundo gran reto se refiere a que en contextos autoritarios, los y las universitarias críticas son personas en riesgo que requieren especial protección. Sobre esta idea hemos sido muy enfáticos en Aula Abierta, ratificando que en los contextos autoritarios los universitarios críticos y el conocimiento crítico, como el ejemplo que acabo de dar, resulta molesto para quienes detentan el poder. Esto también puede ocurrir en democracias, ojo, y obviamente hay que estar pendientes. Obviamente el caso de Venezuela, de Nicaragua, de Cuba, de Brasil, de México, en algunas situaciones resulta escandaloso. Lo cierto es que los universitarios son personas en riesgo que requieren protección especial cuando se habla de estos en contextos autoritarios. Los principios interamericanos sobre libertad académica han asimilado la amplia doctrina al respecto, por ejemplo, que en otros contextos se hubiera podido dar a la protección de los periodistas en riesgos o a la protección de los derechos humanos, de los defensores de derechos humanos, por ejemplo, en riesgos frente a contextos autoritarios. Los regímenes autoritarios reducen el espacio cívico, siendo en algunos casos los universitarios críticos posiblemente blancos de ellos. Fijémonos cómo durante el 2017, según la organización Espacio Público en Venezuela, 338 periodistas fueron víctimas de ataques. En el 2017 en Venezuela se dieron una serie de protestas muy altas. Pero en el mismo periodo, 338 periodistas, Aula Abierta contabilizó 356 universitarios víctimas de ataque. Sin embargo, pareciera que la comunidad internacional todavía no tuviera conciencia de que efectivamente los universitarios críticos son unos actores o actoras que requieren especial protección en contextos autoritarios. El informe, por ejemplo, de la Misión de Determinación de Hechos de Naciones Unidas sobre la posible comisión de crímenes de lesa humanidad en el 2020 y 2021 reveló unos casos documentados muy preocupantes donde inclusive en algunos casos la mayoría de las víctimas fueron universitarios. En relación a detenciones arbitrarias, por ejemplo, en el informe del 2020, 47.8 de los casos documentados eran universitarios. En relación a ejecuciones extrajudiciales, en el informe del 2020, 45% de los casos, y en el informe del 2021, 50% de los casos eran universitarios. En relación a desapariciones forzadas, 25% en el informe del 2020 eran universitarios, y en relación a tratos crueles, inhumanos y degradantes, todos estos que pueden constituir crímenes de lesa humanidad, en este informe, en esta categoría, tratos crueles, inhumanos y degradantes,
por lo menos el 53% de los casos eran universitarios. Y sin embargo, todavía la comunidad internacional a veces no tiene la conciencia de que estamos hablando de un grupo de personas que en contextos autoritarios requiere de protección especial. De manera que los teóricos de la democracia o de los neopopulismos latinoamericanos, por ejemplo, ya que poco escriben o poco dicen sobre esto, es muy importante que empiecen a ver a los universitarios como blancos de represalias en contextos autoritarios. El tercer reto que quiero acentuar se refiere a la falta de reconocimiento normativo doméstico de la libertad académica en la región. Fundamentalmente quiero hacer referencia a 33 estados que desde el Observatorio de Libertad Académica de Aula Abierta en Latinoamérica hemos podido estudiar. Y sobre esto inclusive me interesa muchísimo destacar la idea que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha tenido también la oportunidad de dictar precedentes en la jurisprudencia, por ejemplo, el caso Urrutia-Labrox, principalmente este, pero hay otros como el caso Tulio Álvarez, Herzog versus Brasil, Tulio Álvarez contra Venezuela, el caso Urrutia contra Chile, donde ha podido crear precedentes y lamentablemente no se ha pronunciado al respecto, lo cual representa un gran desafío. Sobre este tema de la falta del reconocimiento normativo, quiero decir que en las Américas existe falta de reconocimiento normativo sobre la libertad académica. Aula Abierta, en un informe que va a publicar próximamente, ha establecido que de 33 de los 35 Estados miembros de la OEA, solo uno reconoce la libertad académica de forma expresa a nivel constitucional, Ecuador, y solo 5 la reconocen a nivel legal. Lo anterior significa que el 97% de los estados estudiados no reconocen la libertad académica a nivel constitucional y el 84% no la reconocen a nivel legal. En relación a la autonomía universitaria, que cuenta con mayor reconocimiento normativo, de 33 estados, 16 la reconocen a nivel constitucional y 18 a nivel legal, siendo los porcentajes 51% contra poco más de 45%. Y el último desafío, ya para terminar, quiero referir las graves violaciones a la libertad académica y a la autonomía universitaria en la región. Allí fundamentalmente desde el Observatorio Latinoamericano sobre Libertad Académica que desarrolla Aula Abierta hemos podido constatar la presencia de prácticas que hemos podido sistematizar en indicadores, por ejemplo, estructurales. Estos indicadores estructurales, ya voy a terminar un minuto, nos preocupa muchísimo el tema de la proliferación de leyes o legislación o normativa regresiva en materia de los derechos de los que hablamos, donde hay, por ejemplo, un paralelismo entre Venezuela, Cuba, Nicaragua, muy grave. En el caso, por ejemplo, de Venezuela se discute hoy una posible nueva ley de universidades donde sin duda alguna se incorporan algunas posibles atentados contra la libertad académica. En el caso de México han habido distintas propuestas e iniciativas legislativas que la reducen. En el caso de Nicaragua, además, escandaloso. En los últimos meses, inclusive, también hay regresos desde el punto de vista legislativo. Y quiero cerrar también con otros indicadores en relación a prácticas contra la libertad académica que se reducen a las intervenciones arbitrarias. Por ejemplo, en México, el caso del CIDE, prácticas de adoctrinamiento y represalias contra académicos. La situación de Cuba es sumamente grave. Ha sido, por ejemplo, sistematizada en los informes que ha producido el OLA, Observatorio de Libertad Académica sobre Cuba, más de 19 informes donde explican detalladamente los distintos casos, acciones de criminalización de la protesta, donde Nicaragua, Venezuela, inclusive Colombia han sido eco de violaciones, la asfixia presupuestaria contra las universidades, entre otros patrones. Quiero decir, para terminar, que sin libertad académica no hay democracia, no hay desarrollo. Las universidades representan la fábrica del pensamiento y del conocimiento crítico, de manera que el ejemplo de Galilei es un referente que recordar. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, David, y disculpa por las prisas. Lamentablemente el tiempo es tirano y sin embargo, bueno, tu intervención realmente ha sido de gran riqueza. Quiero recordar que David Gómez Gamboa es abogado y profesor de la Universidad de Zulia, licenciado en Comunicación Social,
doctor en Ciencias Políticas, director de la ONG Aula Abierta y coordinador de la Comisión de Derechos Humanos de la Universidad de Zulia, y al igual que nuestro siguiente invitado, un gran aliado de la Comisión y sus relatorías especiales y de la red académica de la Comisión en la elaboración y ahora implementación de los principios que estamos presentando, y que si bien por ahora están en español, aprovechando que hoy es el lanzamiento de los principios de Abiyán en español, también con apoyo de la Universidad de Ottawa, y quiero agradecer muchísimo a Salvador y la universidad por ello. Pronto estarán también disponibles en los demás idiomas oficiales de la OEA, esto es en inglés, en francés y el portugués. Salvador Herencia Carrasco, quien tomará la palabra en breve, es director de la Clínica de Derechos Humanos en el Centro de Investigación y Educación sobre Derechos Humanos de la Universidad de Ottawa. Salvador, contigo la palabra por máximo 10 minutos. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Soledad. Muy buenos días a todas y todos. Muy buenas tardes. Los saludos desde la primavera canadiense con 2 grados centígrados. Entonces, la resolución de la CIDH sobre cambio, emergencia climática y derechos humanos aplica perfectamente a este clima en el norte, pero para mí es un enorme placer estar con todas y todos ustedes y agradecer por la invitación con respecto a la libertad académica. Yo creo, tomando la palabra de la relatora Soledad al inicio, así como la CIDH interamericanizó los principios de empresas y derechos humanos, la CIDH lo ha vuelto a hacer en materia de libertad académica. La CIDH está llenando un vacío en el ámbito universal y regional en materia de derechos humanos. Tal cual David lo ha presentado, y seguramente lo que la profesora Mónica Godoy va a hablar después de mí, presenta que esto no es un derecho de autor o de autora, este no es un derecho niche, este es un derecho fundamental en la cual educación, libertad de expresión, libertad de pensamiento, progreso científico y democracia están en juego. Entonces, hablar de libertad académica es hablar de una de la posibilidad del futuro democrático de un país, pero a su vez asegurar que violaciones graves a derechos humanos, como en Venezuela, Nicaragua y otros países, independientemente de su vertiente política, vuelvan a ocurrir. Entonces, la relatora Soledad me tuvo la misión de intentar hablar de buenas prácticas o de desafíos de los principios de libertad académica. Y yo quisiera centrarme en 2. Uno, en qué entender por libertad académica, y en segundo lugar, la cooperación. Y esto lo voy a mencionar a raíz del caso que actualmente se está enfrentando en Nicaragua. La libertad académica, y posiblemente uno de los principales aportes, es que es un principio o un derecho que abarca a toda la comunidad universitaria, incluyendo los estudiantes y las estudiantes en el ámbito académico. Y es su función y su derecho de participar no solamente en el ejercicio o en el gobierno de las instituciones académicas, pero de participar en el debate público de cada uno de los países. Y entonces, esta amplitud de quienes están comprendidos en esta definición es de por sí un aporte. No es únicamente libertad de expresión de un profesor o de una profesora a dictar determinado curso bajo un determinado enfoque, sino que abarca a todas y todos nosotros. Y en segundo lugar, este principio, esta democratización, está presente en todos los principios interamericanos. Y un otro artículo, casi que al final, es el de cooperación internacional, que es el principio 14. Y esto es de suma importancia para lo que está ocurriendo ahora y plantea desafíos para todas y para todos nosotros. En Nicaragua, justamente, estamos recordando reflexionando sobre los 4 años del inicio de las protestas contra el régimen de Ortega, en las cuales en gran parte estas protestas han sido lideradas por estudiantes y por universidades. Y la respuesta del régimen ha sido de una opresión y de brutalidad contra las universidades y contra la comunidad universitaria.
se tiene estimado que aproximadamente ha habido estudiantes que han sido expulsados de sus universidades y hay a estudiantes que han sido detenidos de forma arbitraria, han sido estudiantes que han perdido la vida, que califican como presos políticos, y toda esta brutalidad se da por el único hecho de haber participado en protestas para exigir democracia, procesos electorales libres y un retorno a la democracia. Ese ha sido, entre comillas, su gran crimen: exigir un régimen democrático de acuerdo a lo establecido en la Carta Democrática Interamericana, que es uno de los pocos instrumentos que vincula universidad y democracia. Entonces, este es un elemento muy importante en este caso. En febrero de este año, el régimen, controlando todas las instituciones del Estado, cerró 5 universidades privadas y las renombró, despidió a todo el personal y ahora están bajo el control del Estado. ¿Qué es lo que esto ha causado? Que estudiantes no han podido terminar la carrera. Nosotros desde la Clínica de Derechos Humanos trabajamos con bastante coordinación con universidades y líderes universitarios en Nicaragua. Pero miren lo complejo de esta situación. El sistema ha sido tan perverso que no solamente han tomado las universidades y han expulsado a estos estudiantes vistos como opositores políticos, sino que han embargado o han destruido sus archivos académicos. Entonces, estos estudiantes no pueden pedir una transferencia, por ejemplo, a Colombia o a Chile o a México, a donde sea, para seguir sus estudios. Entonces, estas personas, estos estudiantes, si deciden migrar de su país, y se tiene estimado que ya 170,000 nicaragüenses han huido del país en estos últimos 4 años, su única opción es trabajar como delivery de Rappi. Y lo digo con el máximo de respeto a esa profesión. Entonces, este tipo de situaciones nos lleva o nos plantea, y para ir terminando, Soledad, en respeto al tiempo dado, a la necesidad de cooperación. ¿Qué estamos haciendo? Desde las universidades de América Latina o de las Américas del hemisferio para ayudar a estudiantes o estudiantes que están siendo oprimidos y profesores también para que continúen sus estudios, para que puedan cumplir su plan de vida. Si pudiésemos vincular los principios de Abiyán con los principios interamericanos de libertad académica, es eso. Se puede resumir en un décimo de un tuit: es que todas y todos podamos cumplir nuestro plan de vida. Ese es el objeto y ese es el factor vinculante de estos dos instrumentos. Entonces, yo quisiera terminar, Soledad, y también con la profesora Sepúlveda, haciendo una invitación a que pensemos qué manera de cooperar con estudiantes, profesoras y profesores que hoy están siendo perseguidos por solamente exigir un régimen democrático. ¿Qué lecciones podemos dar o buenas prácticas que podemos tener? Afortunadamente, yo soy peruano, vivo aquí en Canadá, pero soy ciudadano peruano, y yo veo con alegría cómo el sur global y América Latina está liderando en iniciativas muy importantes en todos los niveles de derechos: los principios de Abiyán, los principios sobre libertad académica, los principios sobre la resolución sobre emergencia climática y derechos humanos de la Comisión, y lo más importante, la primera conferencia de Estados partes del Acuerdo de Escazú, que está iniciando el día de hoy. América Latina, con nuestros problemas, con nuestras limitaciones, estamos liderando. Puede ser en soft law, pero este soft law tiene dientes, y tiene dientes gracias a organismos de la sociedad civil y organismos internacionales y entidades del Estado comprometidas con los derechos humanos. Soledad, lo dejo acá y muchas gracias nuevamente por la invitación. No, muchísimas gracias, Salvador, por tu
al igual que la de David, excelente exposición que nos ayuda a ver cuáles son efectivamente los dientes de los principios y las oportunidades y el potencial que tenemos de articular acciones en torno a los principios de Abiyán y los principios interamericanos, pensando también en ese concepto que surge cada vez con más fuerza de nuestros diálogos, que son los derechos universitarios en nuestra región. Y ustedes han dejado muy en claro cuáles son algunas de las situaciones que también desde la Redesca, también desde la Comisión, más nos preocupan, y hiciste una excelente exposición como David sobre la situación concreta en Nicaragua y en Venezuela. Demos ahora paso, y creo que hay alguien que tiene el micrófono encendido y eso me está complicando también escuchar. Muchísimas gracias, ya lo apagaron. A nuestra última panelista y que realmente viene a traernos una dimensión imprescindible en relación con ambos principios, en relación con el derecho a la educación y que pone también sobre la mesa cómo la libertad académica, la autonomía universitaria y el propio derecho a la educación y el derecho a la educación en derechos humanos pues es uno de los a veces más confrontados precisamente por la desigualdad de género y la discriminación contra las mujeres, como también contra los colectivos de la diversidad sexual. Doy ahora la palabra a Mónica Godoy Ferro, antropóloga, maestra en estudios de género y defensora de derechos humanos de Colombia, agradeciéndole muchísimo también por haberse hecho el tiempo para acompañar este panel. Mónica, adelante, por favor. Tenemos 8 minutos, 9 minutos, porque me avisan que la organización necesita este mismo Zoom para otro evento, así que te voy a agradecer mucho si puedes ceñirte al tiempo estipulado. Gracias, Mónica. Muchas gracias por la invitación. Yo quiero referirme particularmente a el principio 3 de los principios interamericanos sobre libertad académica y autonomía universitaria. El principio 3 es el principio de la no discriminación, no solamente por razones de género, pero digamos que plantea la necesidad del acceso a la educación sin tener estas barreras de desigualdad, sea por razones de sexo, género, opiniones políticas, raza, nacionalidad, etc. Al principio 5, que se refiere a la protección frente a los actos de violencia, no solamente la violencia de género, pero incluye la violencia de género, y al principio 8, que se refiere a la prohibición de la censura. Y me gustaría hacer esta intervención empezando por lo pequeño, es decir, empezando por mi experiencia como defensora de derechos humanos. Y quiero contarles, digamos, que 2 casos que llegaron hasta la Corte Constitucional colombiana. Uno, en 2017, yo era profesora de la Universidad de Ibagué, una institución de educación superior privada, y estando en mis labores de docencia conocí a mujeres que trabajaban en servicios generales y vigilancia que afirmaban haber sufrido acoso sexual y laboral durante varios años. Ellas habían buscado ayuda de varias instancias de la universidad, incluyendo la misma rectoría, pero la situación continuaba. Las medidas que habían tomado en la universidad habían sido ineficaces para restablecer sus derechos. Yo informé de estas, digamos que estas denuncias que llegaron a mí siendo docente a las directivas de la institución, y me ofrecí a hacer una intervención para sensibilizar al cuerpo de seguridad frente a la violencia contra las mujeres. Esta sensibilización me la autorizaron, es decir, yo hago una intervención con autorización de las directivas, y resultado de esto entrego un informe donde les planteo la gravedad de la situación que yo había encontrado y el presunto delito de acoso sexual que estaba sucediendo contra algunas de estas trabajadoras de vigilancia. Al mes de entregar este informe a la rectoría, deciden despedirme sin justa causa, utilizando para eso el Código Sustantivo del Trabajo, que permite a los empleadores rescindir un contrato pagando una indemnización de ley y terminando unilateralmente la relación laboral.
Yo siento que aunque a mí me pagaron las indemnizaciones, es decir, es un despido con apariencia legal, lo que estaba de base era un criterio discriminatorio. Es decir, se me había despedido por el compromiso que había tenido en el acompañamiento a las víctimas. Este es el primer caso. El segundo caso sucedió hace muy poco. La Corte Constitucional, yo interpuse en el 2017 una tutela para defender mi derecho al trabajo y el derecho a defender derechos humanos dentro de las universidades, y la Corte Constitucional falla a mi favor y digamos que hace una reflexión frente a que la autonomía universitaria no podía ser utilizada para violar los derechos humanos al interior de las universidades, y la importancia de la defensa de los derechos humanos y del discurso de la protección de los derechos humanos de las mujeres al interior de las instituciones, ¿no? A mí me restablecen en el trabajo y luego en el 2020 acompaño a un colectivo feminista de la Universidad Nacional de Colombia a documentar unos casos de violaciones a los derechos humanos de las mujeres y hombres a través de la violencia basada en género y violencia sexual. Y a partir de ese proceso de documentación se publican 3 informes etnográficos con las experiencias de estudiantes y egresadas del programa de antropología de la Universidad Nacional de Colombia, que es una institución pública, y se recogieron más de 50 testimonios, la mayoría de ellas de mujeres y 4 de hombres que afirmaron haber sufrido episodios de violencia mientras se formaban como estudiantes en la Universidad Nacional, y que varias veces habían buscado apoyo de la universidad para cambiar y transformar estas situaciones y no habían encontrado una respuesta efectiva. A partir de ese proceso de denuncia, uno de los profesores instauró una tutela en mi contra que llega a la Corte Constitucional y falla hace pocas semanas a mi favor, otra vez recordando la importancia de que las universidades sean escenarios libres de violencia para las mujeres y también para los hombres, de violencia basada en género y violencia sexual contra los varones, y recuerda los compromisos de las universidades de cambiar las normativas disciplinarias para que estén armonizadas a los estándares de protección de derechos humanos, incluyendo el derecho a vivir una vida libre de violencias. Estos 2 fallos son muy importantes porque sientan un precedente jurisprudencial y sirven de herramientas para otras profesoras que están enfrentando situaciones similares. Lamentablemente mi situación no es excepcional, es decir, las mujeres que defienden y acompañan víctimas de violencia de género, sean mujeres o personas de población LGBTIQI+, están bajo un altísimo riesgo de ser sometidas a acoso laboral, incluso a cancelaciones de sus contratos de manera arbitraria debido a esta labor de defensa de derechos humanos. Quisiera, por último, antes de cerrar, nombrar 2 casos que me parece que merecen la atención. Una víctima de hostigamiento sexual en la Pontificia Universidad Católica del Perú, Marcela Portiere, enfrenta en este momento un juicio por supuesto delito de difamación por parte del profesor Luis Jaime Castillo, quien ha sido señalado por varias personas de presuntas conductas sexuales indebidas. La universidad ha revictimizado a esta denunciante. Incluso este profesor ha interpuesto otras denuncias contra estudiantes para callar las denuncias en su contra, y en este momento está corriendo el riesgo de ser detenida o condenada a cárcel o multada por acompañar estas denuncias y por hacer ella misma estas denuncias a través de sus redes sociales. Otras profesoras, por ejemplo, Antígona Segura Peralta en México, también fue sancionada en la UNAM por su defensa y acompañamiento a las víctimas de abuso sexual. Fue acusada de alterar el orden por su activismo en defensa de la igualdad de género. Entonces, en estos últimos segundos, me gustaría señalar que garantizar la equidad de género en las universidades no solamente es garantizar el acceso de las mujeres a la matrícula y a los programas, sino a que puedan estar y habitar ese espacio sin correr el riesgo de ser
agredidas por razones de género o tener que enfrentar escenarios de una profunda desigualdad y de discriminación constante solamente por el hecho de ser mujeres. Defender los derechos de las mujeres a vivir una vida libre de violencia y de las personas con orientaciones sexuales no normativas, no heteronormadas, es una actividad de alto riesgo de judicialización, persecución y hostigamiento. Así que los principios interamericanos vienen a reforzar las luchas que estamos dando desde las bases para cambiar esa realidad al interior de las universidades. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Mónica, por traernos tan excelente reflexión y también casos tan concretos, incluido el tuyo con tu testimonio. Eso tiene un valor realmente enorme, te lo agradecemos, así como también que hayas puesto de manifiesto cómo precisamente los principios interamericanos sobre libertad académica y autonomía universitaria se han concebido, se han elaborado en un proceso amplio y participativo, tomando muy en cuenta la perspectiva de género como también la perspectiva de interseccionalidad. Vamos a tener que ir cerrando, no quisiera dejar de agradecer nuevamente a todos los panelistas, muy especialmente a la Global Initiative for Economic, Social, Cultural Rights y todos los demás coauspiciantes de este evento, que nos deja muy claro que hay una sinergia muy importante y con un gran poder, con un gran potencial que tendremos seguramente que seguir desarrollando en favor de los derechos universitarios, en favor del derecho a la educación en igualdad y sin discriminación en todo nuestro hemisferio. Muchísimas gracias y seguimos trabajando en conjunto. Seguimos. Gracias a todos y todas. Hasta luego. Hasta luego, gracias. Chao, gracias. Gracias, que estén muy bien. Un gusto. Chao. Muchas gracias, un fuerte abrazo. Gracias.